Hola a todos, bienvenidos a este episodio de nuestro podcast de la Receta para el Desarrollo Sostenible de Santander. Esta es una apuesta de ProSantander en donde reunimos diferentes actores sociales de nuestra región que están muy vinculados a cada uno de los ingredientes que hacen parte de esta receta. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos a Rafael Marín, que es el presidente de la Junta Directiva de ProSantander. Bienvenido, Rafael, es un gusto tenerlo acá. Marcela, muchas gracias. Aquí venimos entusiasmados a seguir entusiasmando a empresarios que se unan a esta causa de ProSantander, que es unir el empresariado santanderiano y dar ejemplo de que unidos después lograremos entusiasmar a los otros sectores para que se unan en pro de lograr unos consensos y lograr avanzar como santanderianos, todos unidos para el progreso de todos. Muchas gracias, Rafael. También tenemos invitado a Juan Pablo Remolina, quien es el director ejecutivo de ProSantander. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias. Hola, Marcela. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, antes de que arranquemos con este primer capítulo, primero quiero invitar a toda nuestra audiencia a que estén conectados a nuestras redes sociales, @ProSantander, en donde semana a semana estaremos publicando diferentes episodios con invitados tan importantes como los que tenemos hoy y que nos van a hablar de cada uno de los retos y las metas que tiene cada uno de los ingredientes que hacen parte de nuestra receta. Bueno, Rafael, arranquemos este primer capítulo poniendo en contexto un poco a nuestros oyentes que empiezan hoy a escucharnos y cuéntenos un poquito qué es ProSantander. ProSantander renace hace unos 4 años y unos meses en una segunda etapa, porque ProSantander ya existió hace unos 25 años, también motivado por un grupo muy importante de empresarios, y viene una parálisis o un paréntesis de muchos años, pero un grupo nuevo. Vimos que no en nuestra región y en nuestra sociedad santanderiana no lográbamos consensos, no lográbamos entusiasmarnos, no lográbamos tener unas líneas claras para trabajar todos juntos por unos propósitos nuevos. Entonces, entre varios empresarios nos reunimos y relanzamos este ProSantander hace hace unos 4 años, y motivándolos a todos y viendo ellos mismos, los empresarios, o viéndonos entre nosotros que sí somos capaces de impactar en una sociedad con el buen ejemplo, y también de unir a la dirigencia política. La dirigencia política es muy importante en una región, son finalmente nuestros gobernantes. Hay unos gobernantes que cambian año por año, que cambian cada 4 años, y lo mismo los alcaldes, y lo mismo la clase política que va al Congreso, y los que dirigen las instituciones. Estas personas, si escogimos que teníamos que tener una estrategia para acercarlos y nosotros acercarnos a ellos para lograr que trabajáramos juntos por la región. Rafael, usted dice una palabra que me causa como emoción y es el renacer. Usted habla de un renacer de ProSantander, un renacer de la región. Cuénteme un poquito de eso. ¿Cómo piensan ustedes en eso? ¿Por qué es necesario? Hoy somos 78 empresas y somos la PRO con más empresas afiliadas en Colombia. Eso nos ha llenado de entusiasmo porque quiere decir que el empresariado santanderiano estaba ansioso de tener un grupo, de estar unidos y de tener una institución que realmente trabajara por el progreso de Santander. Los gremios son muy importantes y son los que finalmente trabajan por sus agremiados que tienen unos propósitos particulares por su sector. Nosotros no. Nosotros trabajamos
por Santander y por el progreso de todo Santander que nos cobija a todos. Entonces, eso hace que a ProSantander esos empresarios que llegan en una forma desinteresada, no pensando en el bien de cada uno ni en los intereses de su sector. Están conscientes y hoy estamos todos convencidos de que el progreso de todos nos lleva al progreso de toda la sociedad santanderiana, especialmente para seguir construyendo una clase media que es urgente seguirla fortaleciendo. Es decir, el objetivo de ProSantander es trabajar todos unidos para que todos juntos crezcamos. Crezcamos como sociedad y como región. Perfecto, Rafael. Juan Pablo, con toda esta información tan importante que nos da Rafael, cuéntenos un poquito de estas líneas estratégicas que tiene ProSantander. Es muy importante entender que el desarrollo es de largo aliento. El desarrollo se debe proyectar por décadas y los mandatos electorales tienen la particularidad de ser generalmente de 4 años, ya sea para los alcaldes, para el gobernador o para el presidente de la República. Y en ese sentido, la sociedad civil y el sector privado se han unido en torno a esta institución que se denomina ProSantander, con el propósito de contribuir a formular y ejecutar una visión compartida del desarrollo de Santander con una perspectiva de largo plazo, es decir, que trascienda los mandatos electorales. Y en ese propósito contamos con 3 líneas estratégicas. Una que se denomina Empresarios Conscientes, que lo que busca es promover ese empresariado de avanzada, ese empresariado que busca impactar positivamente cada uno de los grupos de interés, que quiere que a los trabajadores les vaya bien, que a los proveedores les vaya bien, que evidentemente a los accionistas les vaya bien, que a los clientes les vaya bien, pero sobre todo que a la comunidad le vaya bien. Entonces, ese es un primer pilar. El segundo pilar se denomina Estado eficiente y bienes públicos, y es cómo generamos un mejor entorno para todos los santanderianos. Y ahí ProSantander ha hecho una apuesta en particular por la infraestructura. Recordemos que pese a que Santander es la 4ª economía que más le aporta al país, en materia, por ejemplo, de vías primarias en buen estado, ocupa el puesto número 29. Es decir, está en la cola. Y de ahí que ProSantander, uno de los objetivos es cómo mejorar la infraestructura. Eso significa sobre todo tiempo para los pacientes trasladarse a los hospitales, tiempo de los niños poderse acceder a un colegio, tiempo de los empleados para compartir con su familia, con sus hijos, en fin, lo más valioso que tenemos es el tiempo. Y el tercer gran pilar se denomina nuevos tiquetes de nuevos futuros, y es cómo le abrimos esa puerta a nuevas oportunidades de desarrollo en el departamento. Y ahí estamos trabajando fuertemente en temas como transición energética, como infraestructura digital, y sobre todo es empleabilidad o formación para el trabajo. Estas son principalmente las áreas que trabaja ProSantander, y de manera transversal contamos con 2 herramientas fundamentales: el informe de desarrollo de Santander, que ahora lo hacemos a través del programa Bucaramanga Metropolitana Como Vamos, y la receta para el desarrollo sostenible de Santander. ¿Qué es lo que nos une en torno a este proyecto que es nuestro podcast? Yo tengo una pregunta ahí, Juan Pablo, es ¿cómo socializan ustedes todas estas líneas estratégicas y todos esos proyectos que tienen dentro de ProSantander con el empresariado que hace parte de ProSantander? ¿Cómo es el proceso de comunicación con ellos, que ellos lo entiendan, lo apoyen, aporten? Comunicar estas líneas y las acciones es fundamental. Y en ese sentido, no solo a través de una comunicación interna en la que se
se le comparte a todos los afiliados qué es lo que se hace a través de boletines trimestrales, pero sobre todo vinculando al mismo empresariado a participar de las diferentes actividades que se desarrollan en esas líneas de trabajo. Y por otro lado, una comunicación externa muy activa. Son temas que no solo le interesan a los afiliados, sino sobre todo a cada uno de los santanderianos. Y por eso, a través de las redes sociales de ProSantander, estamos difundiendo permanentemente nuestras actividades, nuestras opiniones, llamando, invitando a los diferentes santanderianos a que nos comenten, a que nos pregunten, a que nos ayuden a difundir las diferentes apuestas por las cuales ProSantander viene impulsando. Perfecto. Rafael, usted nos contaba un poco de historia, que hace 25 años, si mi memoria no me falla, hubo un ProSantander, hubo un Renacer hace unos 4 años aproximadamente. Cuénteme en la historia de ProSantander qué retos han tenido que afrontar, qué recuerda usted que los haya hecho más fuertes y que les haya hecho tomar esta decisión. Bueno, tenemos que seguir, vamos a retomarlo, vamos a crecerlo y vamos a continuar. Marcela, yo creo que hoy llegó el momento de las regiones. Nuestra región, que es el oriente colombiano. Y el oriente colombiano es Santander y los departamentos, o una parte de los departamentos que se sirven de los servicios de nuestra región. Nosotros los santanderianos tenemos una población de aproximadamente de 2.400.000 habitantes. Y en los inventarios que hemos hecho hay otros 2,5 millones de población que viene a usar los servicios que nosotros en el área metropolitana ofrecemos y en Santander ofrecemos. Parte del norte de Santander, una parte inmensa del sur de Bolívar, del sur del Cesar, del oriente antioqueño, una parte de Boyacá, una parte de Arauca y una parte de Casanare. Muchas familias de esas, inclusive, viven aquí y trabajan y tienen negocios afuera. Pero aquí está la educación, aquí está la salud, aquí están muchos servicios que a esas familias son las que necesitamos que sigan creciendo ellos demandando los servicios para traer ingresos y aquí ofrecerles mejores servicios, consentirlos más para crecer los ingresos de esta región. Si nosotros crecemos en ingresos, volvemos a crecer económicamente y socialmente. Nosotros tenemos que volver a hacer una economía muy fuerte para volver a tener una estabilidad económica como sociedad. Antes de la pandemia, hace unos 8 años, unos 7 años, Santander, el área metropolitana de Bucaramanga, tenía el 56% de la franja de clase media. Era la franja de clase media en ciudades más grandes de Colombia. Después viene la pandemia, después viene el decaimiento económico, después viene el comienzo de este gobierno y hoy pasamos al 35%, algo así, ¿cierto? Y entonces nos toca entre todos volver a recuperar esa franja de clase media, porque esos de clase media se volvieron pobres y necesitamos que hoy vuelvan a tener ingresos. Pero tenemos muchos sectores que ofrecerles para crecer, para generar más ingresos. El turismo, por ejemplo. Y el turismo, aquí nos demoraríamos toda la mañana enumerando todas las bellezas y todas las oportunidades que tenemos para atraer turismo de esta población circundante, sino también de otros territorios y del exterior. Nosotros en algún momento tenemos que hablar entonces de la infraestructura, porque ese turismo llega especialmente por carretera, debe llegar también por avión, pero si logramos, como decía hace un momento Juan Pablo, estamos acompañando a nuestros gobernantes a que fortalezcamos la infraestructura, a que nos atrevamos a ser autónomos en el endeudamiento para poder invertirle un poco a las carreteras,
para que facilitar el ingreso, el acceso de todas estas personas que deben venir a Santander a disfrutar. Pero tenemos otras oportunidades inmensas. Rafael. Las otras oportunidades son, por ejemplo, en la producción agro y pecuaria. Nosotros tenemos una cantidad, un potencial inmenso. Hoy, para poner un solo ejemplo, tenemos dos que son muy fuertes, que es la palma africana, que está creciendo otra vez, están creciendo en cultivos para producir combustible, biocombustibles. Y está creciendo el limón Tahití. Hoy somos el primer departamento de Colombia en producción de limón Tahití. Eso, y casi todo es para exportación. Y hay muchas cosas, el cacao, el café, somos muy fuertes, el bocadillo con la guayaba. Bueno, tenemos oportunidades. Y tenemos otra oportunidad que está enterrada. Y es nuestra riqueza. ¿Qué es cuál? Que es el oro, que hoy, por no haberlo hecho bien hecho, lo están haciendo mal hecho. Y no paga impuestos. Esa explotación de oro no paga impuestos. Tenemos que permitir que lo hagan bien hecho, cuidando el agua, pero con reglas. Y no como lo que está pasando hoy. Tenemos el petróleo que está enterrado y hoy, por no estar de acuerdo en que es muy importante sacar el petróleo no es para que enriquezca a los petroleros, es para enriquecer a Colombia y tener recursos para poder equilibrar esta sociedad. Tenemos carbón, tenemos una cantidad de riqueza enterrada. ¿Y sabe qué? Todos estamos pensando que es que no la necesitamos. Y a veces uno necesita quitar la alcancía esa que tiene, destapar la alcancía o romper la alcancía y decir, vamos a hacer que esta sociedad que tiene hambre, que tiene necesidades, seamos capaces de ponerla, a equilibrarla y que dé los ingresos para hacer una sociedad más justa y más equitativa. Es decir, que es una región que tiene todo. Todo. Tiene todo. Nos falta es saberlo explotar, saberlo buscar, saberlo aprovechar. Saberlo aprovechar, respetando el ambiente, respetando todo, las cosas se pueden hacer bien. Esto me lleva, Juan Pablo, me voy a adelantar un poquito a todo el tema de región milagro, o ¿cómo lo llaman ustedes? Que tú lo dices muchísimo en todas las socializaciones que haces de la receta. No sé si tiene que ver con lo que nos está contando Rafael. Sí, yo creo que aquí es muy importante entender precisamente de dónde surge la receta para el desarrollo sostenible de Santander. Y como lo mencionó Rafael, es unir a ese empresariado en torno a unos propósitos comunes de largo plazo. Y en una de las juntas directivas de ProSantander al comienzo, alguien levantó la mano, uno de los miembros de junta, y preguntó, bueno, ¿y cuál es esa visión que ProSantander le propone a los santanderianos y al país? Y ahí hubo un silencio incómodo, no teníamos respuesta. Y por lo tanto, la Junta nos puso a trabajar a la administración y a decir, bueno, ¿cómo construimos esa receta? O más bien, esa visión de desarrollo. En ese momento no hablábamos de recetas, sino hablábamos de una visión de desarrollo. Y empezamos a investigar. Hicimos un informe que se llama el Informe de Desarrollo de Santander 2022. Toda esta información está publicada en la página web de ProSantander y en el link sobre la receta. Un informe que hicimos con cerca de 27 investigadores, 14 capítulos sobre las diferentes dimensiones del desarrollo de Santander, 400 páginas. Otro informe que lo hicimos de la mano con la Universidad de Harvard. Poca gente conoce eso, pero Santander fue objeto de estudio en la clase del profesor Ricardo Hausmann, donde se le aplicó una metodología que se denomina la metodología de la complejidad económica. Un informe supremamente interesante. Y así empezamos a sacar otros documentos sobre los atractores del desarrollo de Santander con economistas de la UNAP. Pero luego concluimos
que no sacábamos nada teniendo estos informes tan robustos si no podíamos comunicarlo o transmitirlo al ciudadano de a pie. Y ahí, junto con agencias de comunicación y de publicidad, empezamos a conversar con ellos y a revisar cómo podíamos transmitir esa información. Y de ahí surge precisamente la receta y el concepto de la receta para el desarrollo sostenible de Santander, haciendo la analogía a algo en lo cual todos estamos muy familiarizados, a algo en los que nos reúne permanentemente, a algo que disfrutamos, que es la comida, que es sentarnos en la mesa, y a lo que soñamos. Y es que la analogía es muy interesante porque finalmente una receta, cada uno pone una parte o cada ingrediente hace lo suyo, y esto resume muy bien pues todo lo que ustedes me han contado acá. ¿Cuánto tiempo después de todas estas investigaciones, me dices 2022? Al lanzamiento de la receta, ¿cuánto tiempo dura este proceso? Duramos por lo menos 3 años en este proceso. Ok, y la receta se lanza 2024, empezamos la socialización, o 2023. En el 2023 se lanza. Fue un lanzamiento bastante curioso, porque aquí siguiendo consejos de Rafael, que decía, bueno, esto es muy importante, necesitamos darle altura. Y entonces lo hicimos en un sitio que es emblemático del departamento, que es el Teatro Santander, que es cultura, que es conocimiento. Y ahí lanzamos esta receta junto con un video y una canción. Y adicional a eso, tuvimos los compositores y los artistas en escena y una receptividad bastante grande por parte de los santandereanos. Más de 500 personas asistieron a ese lanzamiento, a algo que no tenían ni idea. Es como, oiga, lo invitan a usted al lanzamiento de la receta para el desarrollo sostenible de Santander. ¿Usted de qué me está hablando? Sí. ¿No? Pues bien, una gran acogida. Varios de los candidatos en ese entonces participaron, que fue muy positivo porque precisamente con el propósito de incidir y generar insumos en sus programas de gobierno. Yo tengo una pregunta ahí. ProSantander trabaja con los empresarios que son los de largo aliento, los que finalmente siempre son los que están sosteniendo región, pero trabajan de la mano del sector público, como nos contaba Rafael, que este sector público pues cambia cada 4 años. ¿Cómo es esta relación entre el empresariado y el sector público? ¿Cómo hacen ustedes para socializar como este tipo, la receta, contarles que son proyectos de largo aliento y que el empresariado es muy importante que trabajen de la mano pues, con este sector? Entonces, me imagino que la receta es una de las herramientas que utilizan para poder llegarles a ellos y poderles explicar de una manera como más sencilla, más aterrizada, qué es lo que quieren, para dónde van y cuáles son los objetivos finalmente. No nos podemos cansar de persistir. Y si llega un nuevo gobernante, lo mismo, la misma disposición, la misma atención para compartirle toda esa información, pero necesitamos también ir un paso más allá. Y es cómo la misma ciudadanía, los mismos santandereanos nos empoderamos de esa visión del desarrollo. Y que sean, en la medida en que se divulgue y la misma ciudadanía se apropie más de esa información, yo creo que las probabilidades de que sea más sostenible en el tiempo es mucho más probable. ¿Y cuál es la retroalimentación que dan los gobiernos locales acerca de este lanzamiento de esta receta? No sé si Rafael de pronto tenga alguna conversación con ellos. Es permanente, Marcela, la conversación con nuestros gobernantes y siempre buscamos que la dirigencia política, hablando de nuestros congresistas, hoy tenemos el mayor número de congresistas que ha tenido Santander, yo me atrevería a decir que en los últimos 15 años, que es muy buena representación. Alrededor de ProSantander y alrededor de la gobernación de Santander, se ha logrado congregar, no todos son
tienen tiempo, no todos son asequibles, pero lo más importante es cómo seguimos trabajando en que los proyectos que esta región necesita son proyectos que se tienen que construir en el tiempo. Nadie es capaz de comenzar un proyecto de envergadura y terminarlo en su periodo. Se necesita que esos proyectos continúen. Y entonces les mostramos paralelamente lo que está pasando en Colombia. Muestra a los antioqueños, muestra la costa atlántico con Barranquilla y el Atlántico, muestra hoy, ¿por qué no, Cali? Muestra lo que está pasando en el llano colombiano. Entonces son proyectos que están haciendo que la región avance en el futuro y se vuelva una región competitiva. Entonces nosotros estamos ofreciendo abriendo esa visión para que hoy tenemos que pensar que una de las mayores oportunidades que tiene Santander está en el corazón de Colombia, que se llama el Magdalena Medio Colombiano y cuya capital es Barrancabermeja. Ahí está la gran oportunidad que tiene Colombia de ser el gran centro multimodal, porque por ahí está el río, está la carretera, está el ferrocarril, está la energía y está todo lo que Colombia necesita para modernizarnos desde muchos aspectos. Entonces, eso no es de un momento, eso no es un discurso, eso es un proceso de todo esto que llevamos y nosotros estamos día por día diciéndoles a todos los gobernantes y ampliándole a Colombia, este no es un proyecto inclusive de Santander, este es un proyecto de Colombia, pero necesita que los santanderianos seamos los principales dolientes. Bueno, Juan Pablo, ¿hasta dónde ha llegado esta receta? ¿Cómo ha sido la socialización y cuál es el objetivo a futuro? Yo quisiera resaltar un poquito de contexto. Digamos, aquí Rafael nos ha mencionado una serie de proyectos muy importantes, pero necesitamos reconocer nuestra historia y sobre todo nuestra historia reciente. Y esa historia reciente tiene dos partes, una antes del 2014 y otra después del 2014. Antes del 2014, recordemos que salió un informe del Banco Mundial que reconocía a 6 ciudades en el mundo por sus altos niveles de crecimiento social y económico. Y había una ciudad que ellos identificaron que les había sorprendido mucho. Y esa ciudad, aunque muy pocos lo sepan, fue el área metropolitana de Bucaramanga. El área metropolitana de Bucaramanga llamó la atención de estos investigadores y lo mismo estaba sucediendo en el departamento, a tal punto que algunos especialistas decían, oye, se hacían la pregunta si existía un milagro santanderiano. Otros, incluso el Financial Times, reconocía a Santander como una de los departamentos más atractivos para invertir en todo Sudamérica. Y el Tiempo nos titulaba como la niña bonita de Colombia. Pero esa situación en la cual vivimos una época de prosperidad, donde crecíamos por encima del 5%, donde crecíamos por encima del promedio nacional, donde Bucaramanga y el área metropolitana fue reconocida como la ciudad con menor pobreza de Colombia, y Santander el cuarto departamento con menor pobreza de Colombia. Empezó a cambiar después del 2014. Y ahí empezó a decaer el crecimiento económico. En los últimos años hemos estado creciendo a una tasa promedio de 1.7%, que es muy baja. Nos quedamos rezagados. Y es una tasa inferior al promedio nacional. Y hoy ya no somos los primeros en el área metropolitana, sino somos los décimos.
En Santander ya no somos los cuartos, sino somos los décimos. Es decir, ya empezamos, como lo señalaba Rafael, el porcentaje de la población de clase media se empezó a disminuir. La pobreza empezó a aumentar. Y ahí que necesitamos un nuevo modelo de desarrollo que permita que seamos referentes de inclusión, de crecimiento, de progreso y de sostenibilidad, reconociendo nuestras fortalezas, pero también reconociendo nuestros retos. ¿Y por qué no que le apuntemos a crecer a una tasa por encima, no del 5%, sino una tasa por encima del 6%? ¿Y por qué no soñar con erradicar la pobreza en el departamento de Santander? Por lo tanto, este tipo de ejercicios de la receta, lo que buscamos es eso, es generar esperanza, generar ilusión, generar un derrotero al cual seguir, generar metas concretas, pero sobre todo es reconocer en la población que hay un talento magnífico y unas fortalezas muy grandes y que unidos entre todos es que vamos a lograr ese desarrollo, porque esa es la única manera. Y por otro lado es cómo hacemos que también la receta permita tomar mejores decisiones. Entonces, muchos de estos proyectos fueron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, pero también en los planes territoriales de desarrollo. Y en esas estamos, Marcela, con todo el equipo de los empresarios que hacen parte de ProSantander. Juan Pablo, cuando tú haces la socialización en provincias, en instituciones educativas y demás, ¿cómo es la recepción de la gente? ¿Qué te dicen? ¿Cómo participan? ¿Qué preguntas? O sea, ¿cómo es la recepción de la comunidad en general? Ha sido muy interesante porque uno diría, bueno, estos temas que son un poco académicos, digamos, no tendrían mucha receptividad, pero lo que nos ha demostrado es que en provincia todos los escenarios han estado prácticamente full. Por ejemplo, el teatro en el Socorro. Manuela Beltrán. Completamente lleno, Rafael, fue impresionante. En Barranca, en Vélez, bueno, en fin, digamos, hemos tenido una acogida bastante grande y ha sido, digamos, quedamos satisfechos de que estamos bien encaminados, que nos generaba mucho miedo difundirla en las provincias y decir, bueno, de pronto no vamos a calar con la historia que ellos viven, porque una cosa es desde Bucaramanga, otra cosa es lo que siente la gente en provincia, y por ese lado digamos que nos genera satisfacción, pero ellos nos reclaman algo que es muy importante y es, bueno, esto cómo se baja a la provincia, ¿sí? Y ya quieren, digamos, que ahondemos más, que profundicemos, y eso genera también mucha satisfacción, porque es que estamos avanzando en la conversación, avanzando en la mirada, en lo que queremos. Bueno, listo, las vías, pero ¿cuáles son? En materia de educación, el colegio, en fin. Y eso genera una conversación entre los diferentes actores. Y lo otro muy importante es que es una receta que implica el trabajo articulado de cada uno de los sectores de la sociedad en el territorio, no solo del sector público, de la administración, sino también la academia, los sectores sociales, con qué van a contribuir a esa receta, ¿sí? Los empresarios, en fin, todos tenemos una responsabilidad. Es que yo creo que ha sido muy acertado, primero, el nombre, la receta me parece que es muy cercano, que cualquier persona lo va a entender, la gráfica que están utilizando, los colores, como que la gente dice, eso es diferente y acerca, o sea, no es una cosa, como tú decías, sí, es educativa, tiene como ciertos temas un poco
que pueden ser aburridos, entre comillas, pero en el momento en que uno dice la receta para el desarrollo sostenible, ves los colores, ves los nombres, ves la gráfica, y dice, vamos a ver de qué se trata. Y yo creo que ustedes en territorio, en provincia, están cumpliendo la labor, según lo que me cuentas, y es generar esas ganas de trabajar por la región. Y creo que eso es lo que necesitamos que logre la receta, que la gente tenga ganas de hacer, que vuelvan a tener esa esperanza y volver a Santander pues, a lo que era en el 2014. Rafael, ¿qué concluye usted con esta receta? O sea, ¿cuál es el mensaje que de pronto usted le quiere dar a los santanderianos con todo este trabajo? Vamos a seguir hablando, pues, en los diferentes episodios de cada uno de los ingredientes, pero usted como empresario, como presidente de la Junta, ¿qué concluye usted como con todo este trabajo que se venía haciendo con la receta? Que para poder seguir trabajando y teniendo resultados en cada una de las fórmulas de esta receta, necesitamos estar unidos. Los santanderianos somos una raza especialmente bravía, lo hemos demostrado en la historia, somos una raza rebuscadora. Yo creo que llegó el momento de, a pesar de las diferencias que pueden existir políticas y de algunos conceptos, tenemos que ser totalmente unidos. Y unidos somos capaces de sobresalir, de avanzar y de vencer. Gracias, Rafael. Juan Pablo, mencionemos rápidamente algunos retos que debe asumir la sociedad para que Santander sea un territorio, como lo dice Rafael, referente en crecimiento, inclusión y progreso sostenible. Sí, yo creo que principalmente tenemos que romper ciertos mitos. Y un mito es que no podemos estar unidos. Cuando arrancamos este proceso de reactivación de ProSantander, un empresario muy importante de la región me dijo, mire, si somos 10 empresas, las sacamos del estadio. Hoy son cerca de 80 empresarios, 80 empresas, unidas, trabajando de manera articulada, con el único propósito, que a la región le vaya bien. Ese es el único propósito. Como dice la directora de la PRO de Nueva York, aquí los empresarios que entran a ProSantander se quitan el sombrero de sus empresas, se quitan el sombrero de sus gremios y se ponen el sombrero del departamento de Santander. Y eso ha sido maravilloso cuando se trabaja con esa pasión, con esa mística, con ese propósito del interés general a partir de la evidencia, los datos, y eso es lo que genera unión, cuando de verdad se trabaja de manera desinteresada, y lo que permite además es contagiar a los otros a esa visión, porque es una visión que se trabaja a partir de haciéndose preguntas, con humildad, poniéndola a consideración, poniéndola a debate, donde la gente pueda contrapreguntar, criticar, en fin. Y eso es lo que se ha venido haciendo en este proceso. Pero insisto, es en romper ese mito de que no es posible la unión, porque aquí lo que hemos demostrado es que sí es posible. Y te doy otro ejemplo importante de unión. Cuando se viene o visita el presidente de la República a Santander, normalmente le pregunta a un congresista, bueno, ¿cuáles son sus proyectos prioritarios? Y a ese congresista le dice X proyectos. Otro congresista le dice los suyos, otro tal. Si le pregunta a los empresarios, el uno le dice unos, el otro le dice otros. Y el presidente entonces lo que ha dicho en los últimos años es, bueno, pónganse de acuerdo y hablamos. Y entonces nunca me ponen de acuerdo y entonces nunca pasa nada. Pero esto empezó a cambiar porque en el Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno, los congresistas se pusieron de acuerdo con la dirigencia empresarial y con la dirigencia local.
Y esos congresistas le presentaron al gobierno nacional 36 proyectos, de los cuales 26 proyectos quedaron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo, por más de 15 billones de pesos. Entonces ahora, si el presidente viene o el presidente de turno nos va a venir, ¿cuáles son sus proyectos? Nosotros lo que le vamos a decir es, no señor presidente, es más bien díganos cómo van los proyectos que están incorporados en el plan de desarrollo, porque nosotros ya nos pusimos de acuerdo y ahí están. Y es su obligación de hacerlo realidad y nosotros de respaldarlo para que se lleven a cabo. Entonces, yo creo que también tenemos que reconocer esos avances, que es gracias a la unión de los diferentes sectores, es que estamos marcando un derrotero común que nos permite seguir avanzando en esa línea. Tremendo, no sabía lo de los 26 proyectos ya para ejecutar, o sea, ya cuando vienen es, ayúdenos a ejecutar que esto ya está listo. Rafael, un mensaje para los empresarios santanderianos para que hagan parte, para que se unan, los que hacen falta. Todos participando unidos somos capaces de atraer las siguientes generaciones para que entre todos seamos una región que nos haga sentir orgullosos, prósperas y sobre todo que necesitamos que la clase media de Santander y del oriente colombiano crezca en ingresos, crezca en educación y todos tenemos que aportar. Bueno, muchas gracias Juan Pablo, Rafael, por habernos acompañado hoy. Nos compartieron información importantísima, nos pusieron en contexto de qué es lo que viene en los próximos episodios. A todos queremos contarles, nuestro próximo episodio es Somos Emprendedores Berracos. Los esperamos porque Santander, entre todos unidos, queremos verte crecer. Muchas gracias a todos. Eres el coraje y la inspiración, cordillera que atraviesa mi pecho, como el ave surca el viento en el cañón, se despierta fuerte en mí este sentimiento. Siento orgullo al contemplar